Ya. ¿Y en dónde han jugado? ¿En Holanda? Sí, estaba full el estadio. No tanto Estamos, llenito, ¿ah? estamos de regreso en el programa, ya estamos con Roberto Castro, Rodolfo Castro, para hablar sobre un tema muy interesante, la violencia en el Perú. Hace poco el Instituto para el Matrimonio y la Familia que él dirige ha estado haciendo una recopilación de estudios nacionales, interpretaciones, así es que vamos a hablar al respecto. Rodolfo, bienvenido. Gracias, Kike, por la invitación. Con mucho gusto aquí para poder compartir contigo lo más importante. Mira, ¿cuál es la situación del Perú? ¿Realmente el Perú es un país violento? Es una pregunta interesante y justamente la misma pregunta nos hicimos nosotros hace unos 4 años cuando empezamos a hacer estas investigaciones. El dato que tenemos es cuando el INEI saca los reportes de la ENDES, que es la encuesta nacional representativa de Perú que mide la violencia contra la mujer. Año a año esta encuesta tiene un capítulo dedicado a la violencia y los últimos informes indican, por ejemplo, que hay 52% de mujeres violentadas y las cifras vienen en aumento. Nos preguntábamos qué tan cierto es eso y nos dimos grandes sorpresas. La encuesta tiene más o menos unos 13 ítems y bastaría que una persona responda afirmativamente un ítem para que sea considerada como violenta, es decir, ¿Violenta o violentada? violentada. Es Violentada, decir, víctima. ¿qué pasaría si en un hogar, por ejemplo en tu hogar, le preguntan a tu esposa, ¿su esposo alguna vez levantó la voz? ¿Su esposo alguna vez Evidentemente van a decir sí, porque, porque es algo natural de una relación, a veces lamentablemente hacemos eso. uh-huh. Basta que esa persona haya respondido afirmativamente un ítem. O sea, eso, levantó. O sea, por no, ejemplo, ¿esa es una pregunta real? es una pregunta, Real. sí. Su esposo tenía algún tipo de, la celaba, su esposa impedía verla con sus familiares, hasta preguntas, y eso es catalogado como la violencia verbal o violencia psicológica. Hay la violencia física, que es mucho más evidente, y la violencia sexual, ¿no? A lo que iba. Lo que consideramos nosotros es que en un primer momento la violencia ha sido sobreestimada. Quiere decir, falta rigor científico en establecer cuándo una persona realmente se encuentra en un escenario de violencia. Y en ese sentido, nosotros hicimos, en base a ese estudio, un jueceo. Es decir, convocamos a médicos, académicos, fiscales, jueces, psicólogos, víctimas, victimarios de violencia, y les comenzamos a dar esos ítems. Y les preguntamos del 1 al 10, ¿cuánto considera usted que le asignaría a cada uno de estos reactivos? Y de esa manera tenemos un valor, un ratio mucho más objetivo de cuándo estamos en un escenario de violencia y cuándo no lo estamos. Según ese ratio, el Perú más o menos bordea un 22% de mujeres que ya han sido víctimas de violencia. Lo peligroso de esto es que no se trata de un problema estadístico. O sea, si bien es cierto, la estadística ha sido sobreestimada, ha sido mal interpretada, eso lo hemos detectado nosotros, pero también es cierto de que es un mal social, un mal real, un mal que está creciendo, y justamente el estudio que hemos presentado busca conocer un poquito más qué valores están asociados a este mal. Ahora, hay una cuestión que a mí me parece bastante interesante y te preguntaba si el Perú era un país violento, porque escuchamos mucho sobre el tema de las mujeres, Sí. las violaciones, pero existen algunos datos que son bastante interesantes, ¿no? El mayor porcentaje y por mucha distancia de personas asesinadas no son las mujeres, son los hombres. O sea, hay más hombres asesinados que mujeres asesinadas. Sí. ¿No? Hay más hombres víctimas de bullying y golpeados y heridos por esas cosas que mujeres, por ejemplo. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué está pasando según ustedes? ¿Cuáles son los escenarios violentos? ¿Hay sectores de violencia y grupos etarios que son víctimas de violencia que no están siendo percibidos? Sí, lo que pasa es que el Perú solo tiene un instrumento, que es la ENDES, como te comentaba, que mide la violencia contra la mujer. Pareciera que la violencia Eso es contra gubernamental. Sí, eso es en el Perú. Ajá. Y no solamente en el Perú, sino en América Latina. Existe un instrumento. El Perú es uno de los, valdría la pena, porque hicimos un estudio latinoamericano, es uno de los países en América Latina que tiene un mejor manejo de la estadística.
En eso podemos evidenciar que la que es monitoreada constantemente y permanentemente es la violencia contra la mujer, exclusivamente. Es decir, contra el niño, el adolescente, el anciano y el varón no existe. Salvo en el 2015 que salió la ENARES, que es una encuesta que mide la violencia contra los adolescentes y contra los niños, que es un poco la que hicimos nosotros el estudio este año. Ahora bien, ¿qué ocurre en otros países? Y respondiendo a tu pregunta, si yo te preguntara cuál es el país de la Comunidad Europea más violento, ¿cuál vendría a tu cabeza? No lo sé, me imagino que podría ser alguno de estos que estuvo tras la cortina de hierro y que tiene enfrentamientos todavía constantes, me imagino que Sí. con Rusia y cosas No. por el estilo. Un país del primer mundo, Suecia, Noruega, países escandinavos, son los países más violentos según una encuesta multipaís hecho por la Comunidad Europea. Increíble, ¿no? O sea, eso yo te hubiera contestado todo, Sí. te hubiera podido contestar Francia por la migración, no sé, Sí. cualquiera, pero no te hubiera contestado es. ningún país escandinavo. ¿Qué es lo interesante de esto? Es que estos países supuestamente manejan un criterio de igualdad de género mucho más estándar. Tienen un IDH ajustado a género casi nulo. Es decir, es una de las sociedades más igualitarias, donde el hombre y la mujer tienen la misma igualdad en distintos ámbitos sociales, laborales y jurídicos. Sin embargo, es el país más violento. ¿A qué se refieren con violencia? ¿O también han sido exagerados y No. alzar la voz y cosas por el No, estilo termina en ese sentido, siendo un ambiente violento? No, en ese sentido, bueno, no hemos accedido al detalle porque no está... A ver, ¿cómo yo puedo acceder a esa...? Los informes del INEI son informes donde sacan estadísticas, ¿no? Arequipa es la segunda ciudad más violenta del Perú, seguida de Lima. La zona sur es más violenta que la norte y la central. La violencia urbana es mayor que la rural, sacan esos informes descriptivos, ¿no? Pero si uno accede a los microdatos de esta página web del INEI, que es gratuito, uno puede escarbar un poquito y puede indagar cómo se mide la violencia, qué factores están midiendo para la violencia. Nosotros hicimos eso. En este caso de la Comunidad Europea no tenemos acceso a esa data, ¿no? Nos quedamos con esos resultados. ¿Y para qué nos han servido estos estudios? Para determinar que, por ejemplo, en España existen encuestas que miden la violencia contra el anciano, contra el niño y contra el varón, y hay más frecuencia en estas personas que contra la mujer. Quiere decir, la violencia es un problema real, pero que no solamente atañe a la mujer, sino a todas las personas. O sea, vivimos en una sociedad violenta donde no hay precisamente muchos distingos. Sí. O sea, hay niveles. Claro que resulta pues extremadamente preocupante que las mujeres se hayan venido asesinando o atentando contra ellas de una manera tan terrible. Hace poco vimos cómo se degollaba a una mujer en la calle, ¿no? A 50 metros del Sí, aeropuerto. eso es cierto. Lo que tendríamos que preguntarnos es que también, como conversamos anteriormente, creo personalmente que se ha tomado a la mujer como una víctima de un escenario y se ha victimizado a la mujer porque hay mucha carga ideológica de por medio. ¿A qué me refiero? Cuando hablamos en el Perú de que hay una cantidad determinada de feminicidios, para poder determinar que es feminicidio, se debe determinar el móvil que generó el asesinato. En ningún caso hay una pericia médica, psiquiátrica, que determina que la persona que mató a esa mujer La mató por ser la mujer. hizo por ser mujer. Claro, hay mucha gente que establece y critica eso y dice, pues, o sea, los asesinatos son asesinatos, están Así matando es. a un ser humano, ¿no es cierto? Sí. Y en este caso el feminicidio es cuando la matas por ser mujer. Sí. ¿no? Eso es un poco complicado. Es un tema de desigualdad en el fondo, porque pareciera ser que la vida de la mujer tiene más valía que la del varón, porque tiene mayor pena privativa cuando un hombre asesina a una mujer que al revés. Entonces, también hay que considerar lo siguiente: la manera como canaliza el varón su ira, su inconformidad, es una manera mucho más violenta, agresiva, física. Se dice que el hombre tiene una ira caliente que ante situaciones de estrés, de angustia, de preocupación, tiende muchas veces, o cuando se ve herido, tiende a perder la cabeza y cómo reacciona golpeando. Uno lo puede evidenciar también en el estudio, la manera como los alumnos, los chicos, nosotros mismos de repente en el colegio, después de una situación de estrés o de dificultad o de inconformidad,
pues termina en un par de golpes y después al día siguiente un partido de fútbol y son los mejores amigos del mundo. Es una ira caliente y una ira muy, muy primaria. En cambio, y por eso es que la violencia es más física. En cambio, la ira de la mujer es mucho más fría, mucho más psicológica, y es una ira que tiene una data, digamos, mucho más prolongada. Es decir, la mujer recuerda esos escenarios y llegado el momento, digamos, va a expresar esa herida que fue generada por otra persona. Por eso es que el hombre agrede desde lo físico y la mujer desde lo psicológico. Tenemos que ir a una pausa. Vamos a seguir hablando sobre la violencia en el Perú con el director del Instituto para el Matrimonio y la Familia que ha estado realizando estudios al respecto. Tras la pausa seguimos en modo avión. Estamos de regreso en el programa, estamos con Rodolfo Castro, él es director del Instituto para el Matrimonio y la Familia, que ha hecho estudios sobre la violencia en el Perú. Hablemos de las causas. ¿Cuáles son las principales causas de las agresiones contra la mujer, contra los niños, contra los adolescentes, en general, según los estudios que ustedes han hecho? Solo una pequeña precisión. Cuando uno hace estudios en ciencias sociales, es muy complejo establecer causas. Mayormente se habla de factores asociados a un acto. Te pongo un ejemplo. Si yo soy profesor universitario, hago un examen y mis alumnos aprueban el examen. ¿Por qué han aprobado? ¿Por qué han estudiado? No necesariamente. De repente el examen fue fácil, de repente plagiaron, distintas razones. Es decir, pero ciertamente, si es que han estudiado, hay mayor probabilidad de que aprueben un examen. Pero no podemos determinar qué es la causa. En la violencia, que es un problema mucho más complejo, es un problema multicausal, podemos hablar y hemos detectado factores asociados a la violencia. ¿Cuáles son esos factores? Básicamente está la presencia de la familia, la presencia del nivel socioeconómico y el grado de instrucción y hábitos. Familia. Cuando la pareja convive, es más probable de que la mujer sea víctima de violencia. Cuando la mujer es testigo de violencia, cuando fue por parte de sus padres, cuando fue niña, es más probable que también ella sea víctima de violencia. ¿Por qué si ella es la víctima? Nadie va y provoca, golpea. Porque le es más connatural aceptar comportamientos que son atípicos. Acepta. O sea, no le pone un pare en el momento adecuado. Digamos. Porque ella para ella fue un patrón connatural con la cual vivió, creció y pensó que es normal. Por eso el ser víctima o el ser testigo de violencia genera un mecanismo predictor de violencia. Entonces, tenemos a la violencia y eso es lo que se denomina la violencia intergeneracional. Tenemos el estado civil, ser convivientes, es más probable que la mujer sea víctima de violencia. Eso debido a la fragilidad de esa relación y el poco compromiso que existe entre los cónyuges. Después hablamos del grado de instrucción. Está también demostrado de que una persona a mayor grado de instrucción tiene mayor cantidad de elementos para poder prevenir situaciones de violencia. Tener estudios superiores, maestrías, hace que la persona tenga menor probabilidad de ser violentada también. Sin embargo, hay una cosa que me pareció interesante en el estudio que ustedes presentaron, que era que cuando la mujer, no importaba precisamente el estrato social, y podía darse en los estratos sociales más altos, cuando la mujer tiene mayor grado de instrucción, tiene maestrías, mayores cosas, mayores ingresos que el varón, puede ser víctima de violencia por parte de su pareja. Eso se explica porque lamentablemente estamos en una situación donde culturalmente existe un machismo arraigado y donde las mujeres, diría yo, son las que más reproducen este sistema equivocado. ¿A qué me refiero? Cuando existe rivalidad y competencia en la relación entre el hombre y la mujer, evidentemente cualquier situación atípica va a generar una reacción de conflicto y de confrontación. Entonces, lo normal es que el varón se dedique, tenga un trabajo, que digamos sea el que produce mayor cantidad de dinero, y la mujer, digamos, también está insertándose en el mundo laboral y tiene también una cantidad de dinero. Pero cuando es al revés, la mujer tiene mayores ingresos, si esa relación no ha sido educada en valores de igualdad y de justicia, eso va a ser visto como una competencia, una rivalidad.
y ante la competencia y la rivalidad lo que surge es la confrontación y eso desencadena violencia. Una cosa también que a mí me llamó muchísimo la atención fue que cuando les preguntan a los adolescentes y a los niños por qué creían que los bulleaban, que los molestaban, Sí, los agredían, les pegaban, ellos en un porcentaje altísimo, altísimo, más cerca del 80% decía por gusto. O sea, me golpean, me molestan porque quieren, ¿no? Había otras preguntas, otros que decían, ¿no? Bueno, porque uso lentes, por mi color de piel, porque no tengo dinero, porque soy chancón, no seas inteligente, ¿no? Había otras, pero la mayor parte decía, "Uy, me pegan por gusto". sí. Lo que pasa es que ciertamente yo creo que todo tiene su origen en la familia. Estamos en una etapa donde la inserción de la mujer al mundo laboral, lo cual estoy completamente de acuerdo, ha generado una ausencia de padres en el hogar. Esa ausencia de padres en el hogar está generando niños criados o educados por la televisión, o mal educados por la televisión, la computadora y los videojuegos. Es decir, los niños no tienen herramientas para poder relacionarse e insertarse adecuadamente en el tejido social. Entonces, cuando este niño se encuentra solo y es introducido a un ámbito como el colegio, es natural que al no tener una estructura que le permita discernir y categorizar determinados escenarios, pues se va a victimizar y va a poner como responsable de eso la nada. No es autocrítico y no es consciente de aquellos elementos que está viviendo y que hacen que sea víctima de violencia. Correcto, o sea, es una respuesta, o sea, él no encuentra, no logra identificar por qué. Y eso no solamente tiene un problema con la violencia, sino en general. Por ejemplo, todo el desencanto con la política, la poca participación o poca conciencia de lo que pasa en nuestra realidad económica, política, social, cultural, esa indiferencia muestra justamente que no está siendo educado para insertarse en un mundo que es complejo y que tiene que ser parte de él. Entonces desconoce, ignora y ante un escenario donde él es responsable o es víctima, no sabe dar razón de sí. Es lo que está ocurriendo. Finalmente vi una cosa que también me llamó mucho la atención en el estudio. Hay más bullying, hay más violencia en los colegios nacionales Sí, que en los colegios privados, ¿no es cierto? sí. ¿A qué se debe? ¿Es un tema del origen de los estudiantes? ¿Es un tema de los controles son más laxos? ¿Qué pasa en los colegios privados? ¿Por qué los colegios privados suelen ser más seguros que Sí. los colegios estatales? Porque justamente como son privados, tienen toda una estructura de apoyo que les permite prevenir y sancionar este tipo de mecanismos, cosa que los colegios nacionales no tienen. Los colegios privados tienen en media 35 o 40 alumnos por aula y tienen un profesor y a veces un asistente. Colegios nacionales bordean los 60 alumnos y tienen solamente un profesor. No tienen encargados de disciplina ni de aspectos vinculados al comportamiento. Y la mayor manera ante estar sobrepasados de poder controlar la violencia es sancionando con más violencia. Es decir, se genera un círculo vicioso. Al violento se le castiga con violencia, ¿no? Entonces, eso es muy, muy, muy peligroso. Y eso se ha visto también que no ocurre tanto en los colegios particulares porque tienen un presupuesto destinado a la prevención, charlas preventivas, tienen encargados de cursos de OVE, de bienestar familiar, tienen un mecanismo que conversan con los padres, en general, digamos, cada colegio es distinto, pero tiene una estructura que previene que existan actos de violencia. Rodolfo, te agradezco mucho por haber estado con nosotros. Tendremos oportunidad de seguir hablando y ahondando en este tema de la violencia. A ti te agradezco y para finalizar quisiéramos desde el instituto hacer una invocación a que este tipo de elementos empíricos, evidencia dura, científica, deberían ser insumos para establecer políticas públicas y planes nacionales contra la violencia.
Lamentablemente vivimos en una sociedad que los planes no obedecen a argumentos y criterios empíricos, y eso hace que el mal lamentablemente siga creciendo, ¿no? Gracias, Rodolfo. A ti. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos mañana en Modo Avión.